Señor les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias a soy bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Gracias le damos al Señor por la vida de nuestro hermano Roberto, que nos trajo la adoración esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros en gran manera, Señor. Gracias porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana para con nosotros. Señor, ayúdanos que en esta mañana tu palabra, Señor, una vez más nos hable a nosotros, Señor. Que sea para gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de la Carta de Santiago y les voy a pedir que abran su Biblia en Santiago capítulo 5. Vamos ahora a terminar la Carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Le damos la bienvenida a los amigos, los hermanos que se conectan a la página también. Que el Señor sea con ustedes en esta mañana y esperamos que tenemos la confianza en Dios de que Él nos va a hablar en esta mañana. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar un poco de contexto para los que no vinieron la semana en la que predicó el hermano Miguel acerca de la Carta de Santiago. ¿Se acuerda que en la semana pasada suspendimos la Carta de Santiago para predicar un mensaje acerca de la resurrección de Cristo? Y el último tema que nuestro pastor tocaba era acerca de 3 tipos de paciencia bíblica. ¿Se acuerdan? 3 tipos de paciencia bíblica. Y uno de las paciencias, mis hermanos, o un tipo de paciencia bíblica, decía nuestro hermano que es como la del agricultor. Santiago dice que este tipo de paciencia espera un fruto en nosotros y un fruto en la vida de los demás hermanos, que debemos ser pacientes cuando las personas, mis hermanos, cuando los hermanos están en crecimiento. Este tipo de paciencia es un tipo de paciencia bíblica. La segunda paciencia era que debemos soportar la persecución así como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, que vimos que los profetas eran perseguidos, dice, algunos de ellos los mataron, como el caso del profeta Isaías, que dice que lo cortaron por mitad con una sierra. Y muchos de los profetas, mis hermanos, sufrieron, pero soportaron todas estas persecuciones con paciencia. La tercera paciencia que vimos es la paciencia al pasar por sufrimientos, y vimos el ejemplo, Santiago nos pone el ejemplo de Job. Job sufrió muchísimo, mis hermanos, y vemos que la razón por la que Job sufrió no tenía nada que ver porque él estaba en pecado, sino que Dios quería tratar con su vida. Dice que al final Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces vemos, mis hermanos, que en cada tipo de paciencia, en cada prueba por la que pasamos, en cada persecución, Dios tiene un plan para con nosotros, y eso es que lo conozcamos mejor a Él. El nombre del título de mi mensaje, mis hermanos, en esta mañana es oración, confesión y restauración entre hermanos. Oración, confesión y restauración entre hermanos. Y como les dije, vamos a ver desde el versículo 13 al 20 de Santiago. Ahora, hay 4 situaciones, mis hermanos, en las que uno como cristiano puede pasar. Hay 4 situaciones que pueden darse en la vida del creyente. La número 1 la vemos en el versículo 13, con situaciones de aflicción. Muchas veces como cristianos vivimos aflicciones. La persona que te diga que el cristiano no vive aflicciones, mis hermanos, no ha leído la Escritura, porque vemos que todos los cristianos deben pasar por tribulaciones, por aflicciones, por pruebas, por tentaciones, por momentos de inseguridad. La otra de las situaciones la vemos también en el versículo 13, que es situaciones de prosperidad. ¿Cuánto les gusta estar en prosperidad? Amén. Los cristianos, mis hermanos, no solamente viven en aflicción, en prueba, en tentación, sino que también viven en prosperidad, y esto todo viene de parte de Dios, mis hermanos. La otra de las situaciones la vemos en el versículo 14 al 18, y es situaciones de enfermedad. ¿Cuánto les gusta estar enfermos? Ya bajaron los amenes. No nos gusta estar enfermos, mis hermanos, pero es algo que Dios
permite en nuestras vidas para que nosotros le conozcamos mejor. La otra de las situaciones la vemos del versículo 19 al 20, que es el extravío de la verdad. Y vamos a ver cómo los cristianos, cómo nosotros, mis hermanos, nos podemos extraviar de la verdad y sin saberlo. El primer punto de esta predicación es oración entre hermanos. Y ahora sí, veamos el versículo 13. Dice, versículo 13 de Santiago, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Que dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora, Santiago da hace dos preguntas, mis hermanos, y da dos instrucciones para que sepamos responder cuando estemos en estas situaciones. La primera pregunta que hace es, ¿alguno de ustedes está afligido? Bueno, dice Santiago, una de las razones, mis hermanos, por la que una persona puede estar afligida sería porque en el contexto es de los ricos opresores. ¿Se acuerdan que leímos el versículo 6? Si ven el versículo 6 del capítulo 5 de Santiago, dice que los ricos opresores le habían dado muerte a los pobres, y dice que el pobre no había hecho resistencia para con ellos. Entonces, estos cristianos podrían haber estado sufriendo en este tipo por aflicciones por los ricos opresores o cualquier otra aflicción, como la vimos en el versículo 10 al 11 del capítulo 5, por persecución como a los profetas o por otra aflicción acerca como lo que vimos el ejemplo de Job. Ahora, ¿cuál es la recomendación que dice Santiago que debemos hacer cuando estamos en aflicción, afligidos? Debemos hacer oración. Ahora, ¿para qué oramos? La oración, mis hermanos, es para presentar nuestros problemas a Dios y buscar su voluntad. Y el ejemplo más claro lo vemos en Jesús. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, que dice que él estaba en gran situación, mis hermanos, en una gran situación de desesperación, dice que le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces Jesús está tan triste, mis hermanos, porque lo que le iba a pasar, no porque él le tenía miedo a la muerte, sino porque él en ese momento, mis hermanos, iba a recibir toda la ira de Dios por nuestros pecados. Entonces dice que Jesús oró cuando estaba en aflicción. ¿Notemos eso? Jesús oró cuando estaba en aflicción, pero dice que se haga tu voluntad. Señor, dice, Padre, que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos, mis hermanos, que la oración es presentamos nuestros problemas, le decimos a Dios cómo nos sentimos y buscamos su voluntad en Él. Ahora, la otra instrucción que nos da Santiago nos hace otra pregunta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, esta alegría, mis hermanos, puede ser un resultado de prosperidad espiritual, material y un estado de buen ánimo. Ahora, hay algo, mis hermanos, que debemos de tener cuidado cuando estamos en prosperidad y cuando todo está yendo bien. ¿Qué es lo que usualmente nos pasa cuando estamos en prosperidad? Nos olvidamos de Dios, digo, oh, Dios está conmigo. Entonces, pues nos olvidamos de orar, nos olvidamos de adorar a Dios. Y esto es lo que vamos a ver, mis hermanos, los hermanos, todos los que estamos aquí, no nos perdamos los estudios de los miércoles del libro de Jueces, porque en Jueces, mis hermanos, el pueblo de Israel pasa en este ciclo vicioso. Dice, están aquí en prosperidad. Cuando están en prosperidad, se olvidan de Dios. Dios envía a sus enemigos para que nos ataquen, claman a Dios por auxilio y luego Dios los vuelve a rescatar, caen en prosperidad, se olvidan de Dios y es un ciclo, mis hermanos, todo el tiempo. Entonces, los israelitas, mis hermanos, en el libro de Jueces, así es como viven. Y solamente cuando el líder estaba vivo, ellos obedecían a Dios. Cuando el líder moría, se apartaban. Entonces, ¿cuál es la instrucción que da Santiago? Si estás en alegría, no te olvides de Dios. Dice, cante alabanzas o salmos. Veamos el Salmos 30, 11 y 12. Salmo capítulo 30, o el Salmo 30, versículo 11 y 12. Cuando leamos este salmo, mis hermanos, se va a acordar de un corito de este salmo. Salmo
capítulo 30, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos? Ven, dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Has cambiado mi lamento en baile, ¿se acuerdan? Me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos, cuando estamos en prosperidad. Alabar a Dios. Entonces, Santiago dice, el mandato es en todo momento, adoremos a Dios en la aflicción y en la alegría. No solamente, mis hermanos, cuando estamos en aflicción, la oración nos ayuda porque podemos entender cuál es la voluntad de Dios por medio de ese sufrimiento, por qué estamos pasando ese sufrimiento. Y cuando estamos en abundancia, mis hermanos, y cuando todo está yendo bien, demos gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Ahora, también podemos darle vuelta a este mandato. En la tristeza canta a Dios. Digamos, en mi caso, mis hermanos, cuando estoy triste, me gusta más buscar a Dios por medio de cantarle a Él y esa es una de las formas, mis hermanos, cómo me puedo acercar más a Él. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver, mis hermanos, un ejemplo de cómo el canto y la oración van juntos. Obviamente, ¿qué estamos cantando, verdad? Si estamos cantando alabanzas de que no tienen la palabra de Dios, obviamente no vamos a ser edificados, pero si cantamos la Biblia, mis hermanos, vamos a ser edificados. El mandato es que en la tristeza podemos también cantar a Dios y en la alegría debemos orar, porque cuando no oramos, mis hermanos, cuando estamos alegres, eso es lo que pasa de que nos lleva a un tipo de olvidarnos de Dios. Ahora, muchas veces pensamos que si estamos tristes, no debemos cantar. Hermano, ¿por qué no cantan la alabanza cuando estamos en el tiempo de oración? No, es que estoy pasando un momento triste ahorita. Ahora, veamos este ejemplo. Hechos 16, 22 al 25. Notemos que si este ejemplo que vamos a poner ahorita, que está en la Biblia, nos ha pasado a nosotros, y veamos cómo estos hermanos, Hechos 16, 22 al 25, veamos cómo estos hermanos están pasando por un momento de tribulación y qué es lo que ellos hacen. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 25, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero los peros en la Biblia, mis hermanos, son muy importantes. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ahora, Pablo y Silas, mis hermanos, por predicar el evangelio, son arrestados y los humillaron, dice, les rasgaron las ropas. ¿Cuántos de nosotros nos han humillado y nos han rasgado la ropa? Humillados sí, pero rasgarnos la ropa. Dos humillaciones ahí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros después de habernos humillado nos azotan con varas? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros después de habernos azotado nos echan a la cárcel? Y a una de las más profundas dice que los metieron hasta el fondo allá, donde habían toda clase de insectos, de animales, de ratas, de todo. Después de haberte azotado, o después de haber azotado a Pablo de Silas, nada de que le vamos a poner una bendita, le vamos a curar ahí donde le dimos los latigazos o los varazos, nada. Con todas sus heridas así ensangrentados allá a la prisión. Luego dice que les aseguraron sus pies al cepo. El cepo, mis hermanos, era un instrumento de madera que lo conectaban a las piernas, a los pies de los presos, y estos presos muchas veces los tenían con cadenas en las paredes, y el cepo era un instrumento que se lo colocaban en los pies, y a veces los abrían las piernas, mis hermanos, y esto causaba calambres. Ahora imagínate los varazos, las azotadas, después que te metan al calabozo ahí, y luego que estés ahí en esa situación, con el cepo ahí. Pero mira, notemos lo que Pablo y Silas hacen.
dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Notemos la conexión, mis hermanos, entre orar y cantar. Pablo y Silas oraban, pero ¿de qué forma oraban? Cantando himnos. Entonces, ¿podemos cantar o podemos orar cantando? Sí. ¿Qué es lo que Pablo y Silas oraban? Dice la palabra para himnos, mis hermanos, de salmos. Ahora, Pablo y Silas, mis hermanos, estaban orando de una forma cantada. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando estamos en necesidad, estamos en prueba, en mucho sufrimiento, cuando venimos aquí, mis hermanos, a la casa de Dios y venimos a expresar todos nuestros sentimientos a Dios y en medio de la alabanza, mis hermanos, nosotros estamos, cuando cantamos las alabanzas, estamos orando también, y esa es la forma como estamos glorificando a Dios, como estamos diciéndole, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mi vida en esta situación. Por eso, mis hermanos, es que los debemos enfocar en cantar canciones bíblicas. ¿Por qué? Porque la palabra cantada, mis hermanos, edifica nuestra vida. Ahora, Santiago pasa ahora a dar una instrucción acerca de que cuando estamos enfermos, versículo 14 de Santiago, regresemos otra vez a Santiago 5:14. Santiago ahora pasa a dar una instrucción acerca de cuando estamos enfermos. Primero la instrucción es, ¿estás alegre? ¿Estás triste? Ora a Dios. ¿Estás alegre? Cante alabanzas. Ahora, ¿estás enfermo? Versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, cuando algunos de nosotros, mis hermanos, no vamos a la iglesia por enfermedad, según Santiago, ¿de quién es la responsabilidad de llamar? Del enfermo. Dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Ahora, ya no vuelvo a ir a esa iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque yo cuando estuve enfermo nadie me llamó. Nadie me llama. Pero ¿qué dice Santiago? Si estás enfermo, llama a los ancianos. Ahora, en los tiempos de Santiago, mis hermanos, se dificultaba aún más, pero aún el mandato era ese, mis hermanos. Imagínate, vives a unas 10 millas o 20 millas de la iglesia donde te congregabas en los tiempos de Santiago. ¿Cómo hacías para que los líderes se dieran cuenta de que estaba enfermo? Ese enviar una carta o enviar a alguien que fuera a hablar con los líderes. Ahora es mucho más fácil, mi hermano. Lo único que tenemos que hacer es agarrar la mano y usar el dedo pulgar para llamar. Hermano, estoy enfermo, ¿puedes venir a orar por mí o oren por mí, por favor? Bueno, ahora es mucho más fácil, mis hermanos. No hay excusa, según lo que Santiago nos dice aquí. Ahora, dice que debemos llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, un anciano, mi hermano, no es un viejito. Muchas personas dicen, los ancianos de la iglesia son los viejitos. No, un anciano es un cristiano maduro. La razón por la que debe ser un cristiano maduro es para investigar, para discernir la razón por la que el hermano está enfermo y así orar en base a esa necesidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Los ancianos, mis hermanos, en este texto aquí tienen una responsabilidad también. El enfermo, la responsabilidad es llamar, pero el anciano, la responsabilidad es ir. Ir a visitar al hermano enfermo y orar por él. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 16, ¿por qué razón? Mis hermanos, cuando las personas están enfermas, ¿cuánto les gusta que los vayan a visitar cuando están enfermos? Nos sentimos bien, ¿verdad? Cuando nos visitan que estamos enfermos, mis hermanos, es algo que es más cuando los hermanos cristianos cuando los hermanos cristianos van a visitar a otro hermano que está enfermo, eso lo anima al enfermo, porque ve el amor de Dios, pero la responsabilidad primaria primero es del enfermo llamar a los hermanos. Como decía nuestro hermano Miguel, no, los líderes no son magos de que están ahí con el hermano Roberto está enfermo ahorita, vamos a visitarlo. No, todos mis hermanos tenemos una responsabilidad en el reino de Dios. Ahora, dice que debe ungirse con aceite. Ahora, aquí entramos en una polémica. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas personas creen que el aceite tiene poderes curativos, pero en la Biblia, en el contexto de la Biblia, el aceite se usaba en dos funciones. La primera era una función medicinal. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? Dice que un hombre descendía de Jericó a Jerusalén
y fue atacado por ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, pero dice que un samaritano dice que lo encontró y le limpió sus heridas con vino y lo sanó con aceite. Y dice que se lo llevó al mesón, que era el lugar donde los cuidaban los enfermos, o como un hospital. Ahora, en la Biblia, esta es una de las funciones, mi hermano. El aceite tiene, en ese contexto, una función medicinal. Y la otra función es representación o simbolismo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, o la presencia de Jesús mismo. Lo vemos en Marcos 6:13, cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, dice, vayan a predicar el evangelio y entren a esta ciudad y vayan a hacer milagros. Y dice que los discípulos ungían a los enfermos. Ahora, ¿los ungían para que se sanaran? ¿Qué piensan? Lo ungían, mis hermanos, en representación de Jesús, porque Jesús no estaba físicamente ahí. Entonces, el aceite, mis hermanos, tenía dos funciones, como les dije, la medicinal y el simbolismo. ¿Se acuerdan cuando ungían a los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Dice que los ungían con aceite, pero no estaban enfermos. Era el Espíritu Santo ahora está sobre ti, y así también hacían con los reyes. Entonces, en este contexto, ¿cuál creen que es la razón por la que se debe ungir a los enfermos según Santiago? ¿La medicinal o la presencia de Jesús? Exactamente. Bien, ahí lo vemos, mis hermanos, en el mismo texto, en el versículo 14, al final vemos la respuesta, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. O sea, el aceite, mis hermanos, en este caso no es para sanar al enfermo, sino para simbolizar la presencia del Señor Jesús, como en Marcos 6:13. Ahora, hay muchas razones por las que alguien puede enfermar. Saliste afuera, no te cubriste y te dio una gripe. Está en pecado el hermano. No se cubrió y por eso está ahora enfermo, no ha estado tomando mucha vitamina C. Ahora, hay personas, mis hermanos, como les dije, que se enferman por causas naturales. Uno de los ejemplos es Pablo. Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Dice que le pidió a Dios que se lo quitara y Dios le dijo que no, bástate mi gracia, le dijo. Muchas personas piensan que era un problema con su vista. El otro ejemplo, mis hermanos, es el caso de Timoteo. Dice que Timoteo tenía problemas en el estómago. Algunos piensan que era como úlcera. Entonces, ¿cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Le dice, ya no tomes agua, toma un poco de vino para tus enfermedades del estómago. Entonces vemos, mis hermanos, que la Biblia no condena el uso del vino. En este caso, mis hermanos, también lo usaban para una forma de medicina. Luego vemos en Epafrodito, que era uno de los discípulos de Pablo, que a causa de su arduo trabajo en el Señor dice que había enfermado y estuvo a punto de morir. Pablo dice que estuvo muy triste por él porque este hermano estuvo a punto de morir, dice, pero que el Señor lo levantó después. Ahora vemos que estas personas, mis hermanos, no estaban enfermos por causa de pecado, sino por causas naturales o por su arduo trabajo. Ahora, Dios, mis hermanos, a estos tres ejemplos, Dios no los sanó inmediatamente. Dios no los sanó inmediatamente, ni su enfermedad se debía al pecado. La otra de las razones por que una persona puede estar enferma es por causa de pecado. Y vemos el ejemplo también del paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda dice que tenía 38 años de estar enfermo. Y dice que Jesús, cuando lo vio y supo cuánto tiempo tenía, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre empieza ahí a argumentar de que que todos se van adelante de mí, y cuando yo me voy a tirar al agua ahí al estanque de Betesda, todos se toman el primer lugar y entonces yo no puedo ser sanado. Entonces Jesús lo sana, pero cuando lo vuelve a encontrar, mis hermanos, le dice, mira, le da una advertencia a Jesús, ya no peques más, has sido sanado, le dice, pero no peques más para que no te venga una cosa peor. Entonces Jesús está diciendo que este hombre había sido sanado o había estado enfermo por causa del pecado. ¿Cuál es la razón? No podemos especular muchas cosas, pero tal vez puede haber sido de que este hombre se emborrachó y cayó en un barranco y quedó inválido, podríamos decir, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ya no vuelves a pecar
Apártate de esa vida de pecado para que no te venga una cosa peor. El otro ejemplo lo vemos en los cristianos de Corinto. Dice que los cristianos de Corinto se tomaban la cena del Señor indignamente. Ahora, ¿cuál era el pecado de los cristianos de Corinto? Estos hermanos, porque Pablo les dice hermanos, mis hermanos, estas personas se emborrachaban en la cena del Señor. Imaginas, hacemos la Santa Cena y el hermano Henry se trajo y se emborrachó ahí. ¿Ah? Y dice, mis hermanos, que los hermanos ricos de la iglesia de Corinto, dice que ellos se apresuraban antes. Yo traigo puro filet mignon y me como la primera comida y luego los hermanos que traen ahí solo frijolitos, que vean ahí. Ese era el pecado, mis hermanos, y Pablo lo puede leer ahí en el capítulo 10 y 11 de 1 Corintios, cómo estos cristianos no discernían el cuerpo de Cristo. El discernir el cuerpo de Cristo en ese contexto es que no están poniendo, mis hermanos, están haciendo distinción entre personas. O sea, ellos solo están pensando en ellos mismos, en satisfacerse ellos mismos, en comer todo lo que podían comer, en emborracharse, y después los otros cristianos se quedaban sin comer. Los cristianos de Corinto lo hacían al revés, mis hermanos. Ellos comían primero el banquete y después celebraban la cena. Imagínate bien borracho ahí celebrando la cena del Señor. Entonces Pablo los reprende, mis hermanos, y dice, algunos de ustedes por ese pecado, por tomar la cena del Señor indignamente, por no discernir el cuerpo de Cristo, o sea, los hermanos pobres, ahora algunos de ustedes están enfermos y otros se han muerto ya. O sea, Dios puso en cama a algunos, mis hermanos, y a otros les quitó la vida por haber hecho eso. Ahora, veamos 3 promesas que están determinadas por la soberanía de Dios y en el tiempo de Dios, en el versículo 15. Dice, versículo 15 de Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, la oración de fe que habla Santiago aquí es una oración de confianza, y es que esta oración dice que salvará al enfermo. ¿Lo salvará de qué? ¿Del castigo del fuego interno? ¿O de la muerte, mis hermanos? De la muerte, lo salvará de la muerte, dice. Es una oración basada en lo que Dios ha revelado. Si el pecador se arrepiente, será salvado de morir. Ahora, esta es la primera promesa, mis hermanos. Dice que la oración de confianza o la oración de fe, orada por los líderes, salvará al enfermo. O sea, lo librará de muerte. La otra promesa que vemos en este versículo es que dice que el Señor lo levantará, o sea, le dará nuevas fuerzas otra vez. Se levantará de esa cama. La promesa número 3 es que Santiago deja abierta, mis hermanos, dice que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esta es la promesa número 3, es que Santiago deja abiertas las dos posibilidades. O sea, este hermano está enfermo por causas naturales o por pecado, porque dice, y si hubiere cometido pecados. ¿Sí vemos? Santiago hace las dos posibilidades de que alguien esté enfermo, por causas naturales o de pecado. Ahora, notemos que no dice, mis hermanos, que el Señor lo sanará y lo levantará inmediatamente. Los líderes fueron a orar, pero el hermano todavía sigue postrado una semana después. ¿No tuvieron fe los líderes? ¿Ah? Notemos que no dice lo sanará inmediatamente, dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuándo? En la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, mis hermanos, y esto es algo que debemos de poner atención en esto, porque cuando oramos, mis hermanos, por los enfermos y no sanan inmediatamente es porque Dios tiene una razón por eso. Dios está tratando con la vida de este hermano. Dios tiene algo que enseñarnos en nuestro sufrimiento. Cuando pasamos sufrimientos, no es algo que Dios nos odia, por eso que nos da sufrimiento, sino que en el sufrimiento, mis hermanos, ¿se acuerdan cuando Santiago empieza la carta que dice que debemos estar alegres o debemos estar contentos cuando estemos en diversas pruebas? Porque dice, porque la prueba produce paciencia. Entonces, Dios tiene una razón para nuestro sufrimiento y el fruto es paciencia. Estas 3 promesas, mis hermanos, se cumplirán hasta que se haga lo siguiente. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. El enfermo, mis hermanos, el hermano enfermo debe escudriñar su vida y confesar si hay pecado en él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es la confesión entre hermanos. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si notamos, mis hermanos,
que el requisito para ser sanado por causa de pecado, ¿qué es? Confesión. Ahora, ¿esto solo es de los católicos? ¿Solo los católicos confiesan sus pecados o nosotros los cristianos también debemos hacerlo? Dice Santiago, confiésense en los pecados unos a otros. Ahora, la confesión, mis hermanos, no nos gusta porque nos hace ver débiles, nos hace ver pecaminosos, nos expone la confesión. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí, de lo que ando haciendo? ¿Qué van a decir los hermanos de mí cuando se den cuenta el pecado en el que estoy? Ahora, ¿qué prefieres? ¿Seguir enfermo o que el Señor te quite la vida por no confesar el pecado o confesarlo? ¿Por qué razón no confesamos el pecado? Hay una sola razón y es orgullo. No quiero que los demás piensen mal de mí. Y entonces, mis hermanos, decidimos sufrir por causa de nuestro pecado de orgullo. Ahora no solamente hemos pecado o tenemos el pecado que por la razón de la que estamos enfermos, sino que ahora hemos agregado un pecado más que es orgullo. Ahora, ¿por qué debemos confesar el pecado? El pecado, mis hermanos, debe ser confesado porque el pecado prospera en la oscuridad. Pero cuando lo confesamos seremos sanados. ¿Se acuerdan del rey David? Dice que el rey David vivió, mis hermanos, aproximadamente casi un año sin confesar su pecado de adulterio con Betsabé. Y dice que cuando él vivió todo ese tiempo, dice que en el Salmo 34 creo, dice que sus huesos se secaron. O sea, su estado de salud, mis hermanos, se estaba debilitando. ¿Y qué pasa con el rey David? Se está poniendo todo flaco, ¿no lo ven? Estaba en pecado. Ahora, mis hermanos, el hermano enfermo dice que debe confesar sus pecados a los líderes y los líderes orar por el hermano para evitar el resentimiento. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explico. Imagínate que vamos a poner al hermano Roberto y yo, porque el hermano Roberto es el ejemplo de las estacas. De los que están aquí en la puerta estrecha se acuerdan del ejemplo de las estacas. Yo hablé mal del hermano Roberto, yo murmuré, hablé mal del hermano Roberto y por mi pecado caí enfermo. ¿Qué debo hacer según Santiago? Confesar mi pecado. ¿A quién? A Dios y al hermano. Oh, pero el hermano no sabe. Santiago dice, debes confesarlo. ¿Por qué no lo quieres hacer? Orgullo. No quiero que el hermano piense mal de mí. ¿Qué va a pensar el hermano Roberto de mí que yo hablé mal de él? Mis hermanos, el orgullo, mis hermanos, es la raíz. Yo creo que el orgullo es el pecado. Bueno, así empezó la caída, mis hermanos. Empezó por el orgullo. Adán quiso ser igual a Dios y por eso comió del fruto del árbol prohibido. ¿Se acuerdan? Dice, cuando comas del árbol serás igual a Dios. ¿Qué lo motivó a hacer eso? Orgullo. Entonces, regresemos al ejemplo otra vez. Yo hablé mal del hermano Roberto y caí enfermo por estar murmurando contra él. ¿Y ahora qué debo hacer? Hermano Roberto, estoy enfermo y creo que la razón es porque estuve hablando mal de ti. Caí en pecado. Estoy en pecado. Ahora, ¿qué debe hacer mi hermano Roberto? Según el texto de 16, veámoslo ahí. Orar. Orar para mi restauración y para guardar su corazón, para él guardar su corazón de la amargura, porque, no, este hermano, yo no sabía que el hermano Henry hablaba de eso de mí. Y el hermano Roberto se va allá, ya no ora y no quiere saber nada conmigo. Bueno, entonces el consejo de Santiago es, si tú eres el ofensor, confiesa tu pecado ante Dios y ante el hermano que ofendiste. Y si tú eres el hermano ofendido, ora por el hermano que te ofendió. ¿Para qué? Para que guardes tu corazón y para restauración de tu hermano. Entonces, Señor, ¿cuál debe ser la oración del hermano Roberto? No le tomes en cuenta lo que él me hizo. Yo guardo mi corazón y restauralo, Señor. Entonces dice, Santiago dice, ¿por qué razón debes hacer esto? Dice, porque debes confesar tus ofensas unos a otros, dice, y oren unos por otros. ¿Para qué razón? Versículo 16 al final. Para que seáis sanados. Los dos son sanados ahí. Vemos que el hermano que pecó en hablar mal del otro hermano es sanado de su pecado y restaurado, levantado físicamente, y el hermano ofendido es sanado de su posible amargura contra este otro hermano. Y vemos que todos se vuelven a la misma unidad, mis hermanos. Y esa es la razón, mis hermanos, de la confesión. Ahora,
Una pregunta, ¿y si el líder es el que está enfermo por pecar? ¿Qué debe hacer ahí? No, el líder solo va directamente a Dios. No, mis hermanos, también debe confesar su pecado y que otros oren por él. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No solo dice, ustedes solo vayan allá al Papa a confesarle. El pastor es el Papa, que el único que se le confiesa, y el pastor nunca confiesa para atrás. No, dice, confiesen unos a otros y oren unos por otros, dice, para que sean sanados. El líder, mis hermanos, no tiene inmunidad. Si pecó, debe arrepentirse también y confesar su pecado. Ahora, otra pregunta, ¿qué pecados debo confesar a mis hermanos y cuáles solo a Dios? Porque ahí puede, digamos, un ejemplo. Hermano Roberto, fíjese que esta semana le mentí a mi patrón. Ahora, ¿debo confesarle el pecado al hermano Roberto? No, solo a Dios. Amén. ¿Qué pecados debo confesar a mi hermano? Un ejemplo, mentira, le mentí al hermano Roberto, engañé al hermano Roberto, calumnié al hermano Roberto, murmuré del hermano Roberto, tengo odio hacia él, lo he visto de menos. Todos esos pecados, mis hermanos, debo confesárselos a él, aunque él no lo sepa. La razón, mis hermanos, es porque Dios lo sabe, Dios sabe de esos pecados y entonces Dios no me va a escuchar mis oraciones porque yo estoy en pecado. Ahora, la otra confesión, mis hermanos, la que solo le debemos hacer a Dios, o un ejemplo, la confesión de que le debemos hacer a Dios es pecados que hemos cometido contra Él, es, por ejemplo, tengo avaricia. Soy una persona avariciosa, Señor. Yo reconozco que soy una persona avariciosa y te pido perdón y necesito que me ayudes a no tener avaricia. Tengo orgullo, me siento superior a los demás. Tengo soberbia. Pienso que solo yo soy el que sabe. Perdóname, Señor. O tengo idolatría. Porque acuérdese que la avaricia mis hermanos, es idolatría, dice la palabra de Dios. Ahora, no tengo deseo de orar. ¿Este es pecado, sí o no? Sí. No tengo deseo de estudiar la Biblia. Es pecado, mis hermanos. Acuérdense que pecado es no hacer lo que debemos hacer. Ahora, al final del versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, notemos que no dice todas las oraciones del justo serán respondidas. No dice ahí, ¿verdad? Tampoco dice la oración del justo cambia la voluntad de Dios. No dice que la oración del justo puede mucho. Ahora, ¿quién es el justo aquí en este texto? El que ora por el hermano en pecado. Amén. El que ora por el hermano en pecado es el justo. La oración del justo, mis hermanos, será escuchada porque el justo conoce la voluntad de Dios y ora de acuerdo a esa voluntad. Ahora, la persona justa es la que se ajusta a la voluntad de Dios. Y como camina en santidad y está conectado con Dios, los deseos de Dios son sus deseos y por eso Dios responde sus oraciones. ¿Se acuerdan? Se podría decir parábola de la vid verdadera, donde Jesús le dice a sus discípulos que Él es la vid y ustedes son las ramas, y les dice que ahora, pueden pedir todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, ¿por qué Jesús se atreve a decir que sus discípulos pueden pedir todo lo que quieran y se les será hecho? La razón, mis hermanos, es porque si Jesús dice, ahora yo soy la vid, dice, y ustedes son las ramas, entonces si ustedes están conectados a la vid, que soy yo, sus deseos van a ser mis deseos. Y como su voluntad está arraigada a mi voluntad, todas sus oraciones van a ser de acuerdo a mi voluntad. Y todas las oraciones que son de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, que son escuchadas. Entonces, por eso Jesús dice, todo lo que ustedes pidan se les será hecho. ¿Por qué? Porque nunca van a pedir cosas que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, Santiago nos da un aliento, mis hermanos, para orar por los hermanos que se han apartado de Dios y nos da un ejemplo de cómo luce la oración de un justo. Versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio
lluvia y la tierra produjo su fruto. El contexto aquí, mis hermanos, Santiago está hablando acerca de un pasaje en 1 Reyes 17. Acab y Jezabel, su mujer, llevaron, mis hermanos, al pueblo de Israel a pecar con idolatría y en consecuencia Dios envió sequía sobre la tierra por 3 años y medio. Acab y Jezabel, mis hermanos, dice que Acab fue uno de los reyes más malvados de Israel, que no hubo nadie tan malvado como él antes de él ni después. Y la razón es porque Jezabel lo inducía a pecar. Entonces dice que por sus idolatrías, por haber introducido el culto a Baal y llevado a los israelitas, mis hermanos, a pecar, dice que Dios envió sequía sobre Israel por 3 años y medio. Pero dice que Dios usó a Elías para restaurar del pecado a Israel. Entonces, asimismo, mis hermanos, deben los ancianos hacerlo con los hermanos que hayan pecado. Los ancianos no están ahí para decir, ay, qué barbaridad, cómo el hermano Roberto hizo ese pecado. No, dice que el anciano, mis hermanos, debe orar para él, por el hermano, para que ambos sean sanados. Los pecados de ellos, mis hermanos, de los israelitas, era la idolatría. Pero al momento en que Israel se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios vuelve a enviar la lluvia, pero lo hace por medio de su profeta justo al orar. Ahora, la importancia, mis hermanos, de la oración de un líder justo, ¿se acuerdan? Cuando Job fue restaurado y dice que sus 3 amigos, se me va el nombre ahorita de ellos, dice que lo prejuzgaron a Job. Le dijeron, la razón por la que tú estás enfermo es por pecado. Escudriñate, a lo mejor has hecho algo malo ahí, por eso Dios te está castigando ahora. Dice que estos amigos de Job lo prejuzgaron. Ahora, pero dice al final, mis hermanos, que Dios estaba enojado con sus 3 amigos, pero le dice a Job, no los voy a perdonar hasta que tú ores por ellos. Entonces, vemos el justo aquí, orando por los que habían cometido pecado. Dice que Job hizo sacrificios por ellos y oró por ellos, y dice que cuando él hizo eso, Dios lo perdonó. Cuando perdonamos, mis hermanos, es como desatar a alguien y dejarlo en libertad, en cierto sentido. Ahora, Santiago nos dice que Elías era un hombre, mis hermanos, igual a nosotros, con debilidades. No era un superhombre que enviaba fuego del cielo cuando quería. No, era un hombre, mis hermanos, con sujetos a nuestras pasiones, dice, semejantes a las nuestras. La única diferencia, mis hermanos, es que Elías era un justo. La oración de Elías fue eficaz. ¿Por qué? Porque era justo, y al ser justo se ajustaba a la voluntad de Dios. Antes de que Elías, mis hermanos, cuando estaba orando y Dios envió fuego del cielo para consumir el holocausto, y la ofrenda, y las piedras, y el agua, todo eso, cuando los israelitas vieron eso, se arrepintieron, dice que Elías comenzó su oración y dijo, Señor, te ruego que me respondas ahora, para que el pueblo de Israel vea de que todas estas cosas las hice porque tú me pediste. Entonces, Elías no era solamente que oraba y decía, no, por mi palabra no va a haber agua aquí entre 3 años y medio, sino que todo lo que Elías hizo, todas las oraciones que él hizo y todas las cosas que Dios hizo por medio de él, es porque Dios le ordenó que lo hiciera. No es que él se le daba la gana hacerlo. Ahora, asimismo, mis hermanos, la oración del anciano justo o del líder justo es eficaz. ¿Por qué? Porque orará por el hermano que confesó su pecado y se arrepintió. ¿Sí ves? Está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así como Dios hizo llover nuevamente en Israel al ellos arrepentirse y volverse a Dios, asimismo lo hará con el hermano que haya pecado. Una vez se haya arrepentido, Dios le devolverá la salud. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La restauración entre hermanos. Ahora, Santiago nos resume, mis hermanos, toda su carta en estos 2 últimos versículos que vamos a leer a continuación. Pero valería la pena, mis hermanos, recordar estas 13 semanas que nos llevó esta maravillosa carta a Santiago. Ahora, ¿cuántos de nosotros, al haber estudiado Santiago, nos dimos cuenta que nos hemos extraviado de la verdad? Amén. Ahora, hagamos un repaso. Veamos el resumen de toda la carta de Santiago, mis hermanos, que vimos. El primer mensaje que vimos era acerca de las pruebas. Las pruebas revelan nuestra fe verdadera. Si a alguien le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios y Dios le dará en abundancia. O sea,
Todos mis hermanos necesitamos sabiduría. Sabiduría es saber cómo hacer, porque tenemos mucho conocimiento. Conocimiento, mis hermanos, no nos ayuda a solucionar problemas, pero la sabiduría es conocimiento aplicado. El segundo mensaje que vimos es que somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Dice Santiago que cuando soportamos la tentación, dice que recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. El tercer mensaje que vimos fue que debemos ser hacedores de la palabra. Debemos desechar toda inmundicia de nuestra vida y aplicar la palabra de Dios primero a nuestras vidas antes que a la vida de los demás. Y veníamos el ejemplo acerca del espejo. Cuando nos vemos en el espejo no te está diciendo, me estoy viendo en el espejo y el espejo dice, el hermano Roberto no anda peinado. No, tú no andas peinado, Henry. El espejo me está diciendo a mí. Entonces yo tengo que hacer algo, mis hermanos, para solucionar ese problema. Así mismo es la palabra. Cuando leemos la palabra, hey, esto le cae a aquel hermano, esta hermana, ¿cómo me gustaría que esta hermana leyera este versículo? Si yo la estoy leyendo, mis hermanos, es para mí, primeramente. Y después para ayudar a mis hermanos. Gálatas 6:1, ¿se acuerdan? Si alguno es espiritual entre ustedes, restaura al hermano con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo también. El cuarto mensaje que vimos es, debemos eliminar la imparcialidad de nuestra vida. No debemos tener acepción de personas, ¿sí? Porque esto no le agrada a Dios, mis hermanos. Todos subimos, dice que ahora no hay gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer. Dice que ahora todos son iguales ante Dios. El quinto mensaje fue, la fe sin obras es muerta. Lo que creemos, mis hermanos, debe ir acompañado con obras. Y lo debemos demostrar al preocuparnos por las necesidades de los hermanos. Dice, algún hermano no tiene vestido, algún hermano no come, y si alguno de nosotros le decimos, Dios te bendiga, hermano, y que te ruego que el Señor te provea alimento y vestido. Pero dice que si no le damos nada, ¿de qué me sirve de que yo diga que soy cristiano y que estoy orando? De nada, mis hermanos. El sexto mensaje que vimos es que debemos trabajar en controlar nuestra lengua. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso? Debemos trabajar en controlar nuestra lengua, dice, porque lo que decimos de otros, mis hermanos, dice mucho de nosotros. Si yo hablo mal de otros, si todo el tiempo estoy hablando mal de otros, ¿qué dijo Jesús acerca de eso? Lo que hay en mi corazón, de la abundancia de mi corazón, habla la boca. Entonces, ¿cómo sé qué hay en mi corazón? ¿Qué hablo de los demás? ¿Hablo cosas buenas o malas? Número 7, mis hermanos, el mensaje número 7 es, debo buscar la sabiduría de Dios de lo alto. Y esta se demuestra en qué tan manso soy. ¿Se acuerda qué es manso? Poder bajo control. Y poníamos un caballo. Un caballo tiene mucha fuerza, mucho poder, pero está controlado y dice que lo controla con un freno. Entonces, poder bajo control. Debemos demostrar la sabiduría en nuestra mansedumbre. Debo ser una persona pura, debe ser lleno de misericordia, sin hipocresía. Mi trato hacia los demás debe ser sincero. ¿Se acuerdan? Sin cera, la escultura que tenía cera, dice, y se la vendían. ¿Qué imagen vendemos nosotros a los demás? Nuestra imagen debe ser sincera, mis hermanos. Pero si soy arrogante, dice Santiago, sintiéndome mejor que los demás y vivo con celos y contiendas, mi sabiduría es terrenal, animal y diabólica. El octavo tema que vimos es que debo eliminar querer vivir para gastar en mis placeres. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las enemistades entre ustedes? Codician y no pueden tener lo que quieren. Dice que almas adúlteras, les dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El noveno tema que vimos es que debemos evitar murmurar del hermano. Este es el pecado que uno de los pecados, mis hermanos, en toda esta carta que Santiago nos dice que debemos eliminar. Murmurar es hablar en mal de mi hermano mientras éste no está presente. Cuando juzgo a mi hermano, mis hermanos, de esa forma, este hermano no puede defenderse. Y dice Santiago que cuando hacemos eso, mis hermanos, aparte de ser hipócritas, estamos volviéndonos jueces de ese hermano en lugar de ser hacedores de la ley. Nuestro trabajo, mis hermanos, es obedecer la ley de Dios, no ser jueces de la ley. El décimo tema que vimos es dejar mi arrogancia al gloriarme del día de mañana. Debo someter todos mis planes a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Debemos decir, si el Señor quiere, significa, si el Señor me da vida, voy a hacer esto y aquello. ¿Por qué? Porque nuestra vida, dice, es como una neblina. El onceavo tema
es que debo dejar de oprimir a los demás. Los ricos opresores, ¿se acuerdan? En lugar de eso, debo de compartir mis alimentos, mi ropa y mi dinero con los necesitados e invertir en la expansión del reino de Dios. El 12º tema es que debo ser paciente y esperar fruto en mi vida y en la vida de los demás. Debo ser paciente en las persecuciones y en las tribulaciones. Y el 13º tema que estamos viendo ahora es que debo orar por mis hermanos. A ver si me lo dicen. ¿Cuál es el tema de ahora? Ya se nos olvidó. Orar. Ahí dice la hermana, el hermano hizo trampa, lo está leyendo. Oración, confesión y restauración entre los hermanos. Ya ve, pero el hermano es inteligente, le está apuntando. Eso. Una tinta pálida mejor que una mente brillante. Confesar mis pecados, mis hermanos, que he cometido contra mis hermanos. Confesar los pecados que he cometido contra mis hermanos para que ellos oren por mí y viceversa para que seamos restaurados, para que seamos sanados. Y así Santiago, mis hermanos, nos daba un último mandato que cada uno debemos cumplir si amamos a nuestros hermanos. Versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago dice, mis hermanos, que si alguno de nosotros se ha extraviado en vivir una fe viva, en vivir una fe que dice que está viva pero está muerta, es en todos estos temas que vimos, mis hermanos, en estas 13 semanas, y otro le hace volver de su error, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará una muerte del alma, una muerte de un alma, dice, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Ahora, notemos, mis hermanos, que no debemos estar fuera de la iglesia para estar extraviados. Podemos nunca fallar a la iglesia y estar extraviados de la verdad. Estos cristianos, mis hermanos, no eran cristianos que se habían ido al mundo, como decimos. Estaban dentro de la iglesia, pero estaban haciendo cosas, mis hermanos, que no era de acuerdo a la fe bíblica. No estaban viviendo una fe viva. Santiago dice que si tú te conviertes en alguien que corrige a un hermano que no está viviendo de acuerdo a la verdadera fe y este hermano se arrepiente, dice que salvará su alma de morir a causa de una disciplina del Señor. A causa de una disciplina que Dios le imponga, como algunos de los cristianos de la iglesia de Corinto. Y evitará, dice, que este hermano siga cometiendo más pecados. Eso es lo que significa salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Evitarás que este hermano siga cometiendo más pecados. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa este versículo? ¿Los pacificadores son aquí los que no se meten con nadie? No. Los pacificadores, mis hermanos, es lo mismo que está diciendo Santiago aquí. Dichosos, en otras palabras, Jesús está diciendo, dichosos los que buscan que otros estén en paz con Dios, porque estos demuestran que son hijos de Dios. Ahora, nos preocupa, mis hermanos, cuando unos a otros nos preocupamos cuando otro hermano no está caminando bien. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos y tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros en amor y respeto. Efesios 4:15, Biblia de las Américas, dice, sino que hablando la verdad en amor, notemos, mis hermanos, se puede decir la verdad, pero la forma como la decimos tiene mucho que ver. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Y así concluimos, mis hermanos, con la carta de Santiago, una carta preciosa y que nos redarguyó mucho, mis hermanos, en cuanto a nuestra vida como cristianos. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su amor. Padre Santo, gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra inspirada, Señor. Gracias por estas 13 semanas que nos
redargüiste, Señor, que nos exhortaste, que nos corregiste. Señor, te rogamos que nos ayudes a poner por obra esto, Señor, a vivir una vida de una fe verdadera, Señor, y no una fe muerta. Señor, sabemos que somos salvos por gracia, Señor, sin las obras, porque tú hiciste la obra, pero nuestra fe debe ser evidenciada con obras. No puedo decir que tengo salvación, pero no hago nada. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que pensamos, con todo lo que hacemos y con todo lo que somos. Y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, Señor, que lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, que lo hagamos a los demás. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. Ayúdanos a no murmurar de los hermanos, Señor. Ayúdanos a preocuparnos por las necesidades de los demás. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, Señor. Porque cuando somos débiles, Señor, tu palabra dice que cuando somos débiles somos fuertes. Ayúdanos a exponernos en nuestra debilidad ante nuestros hermanos y confesar nuestros pecados que hemos cometido contra ellos. Y que ellos también, Señor, en tu gracia, oren por nosotros y así ambos seamos sanados, Señor. Para que tu restauración, Señor, sea como lo que tú quieres, Señor. Que así que crezcamos en todo aspecto, Señor, aquel que es la cabeza, a Jesucristo, nuestro Salvador y Rey. Gracias te damos por tu amor y tu inmensa misericordia. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces a la sección de preguntas y respuestas, si las hay. Si no, no es obligación. Sí, Dios les bendiga. Dios bendiga. Tenía dos, pero usted ya evacuó el ejemplo de Job, que le iba a decir que sí es un gran ejemplo. Por los amigos, en vez de prácticamente le estaban haciendo un juicio injusto, pues. Sí. Y al final miramos que dependieron de la oración que Job hiciera al Señor para que fueran perdonados. Amén. Y es algo muy que tenemos que prácticamente que pedirle dirección a Dios antes de emitir cualquier opinión, cualquier juicio ante una cosa que no estemos muy bien informados, pues. Amén. Y la otra es, digamos, con respecto al aceite, nos explicó que era de forma medicinal y de forma simbólica que en ese momento simbolizaba a Jesús. En la actualidad, muchos lo agarran por lo anterior, ¿entiendes? Pero se les olvida de que ahora por eso tenemos al Espíritu Santo, porque es el mismo simbolismo de Jesús, porque son uno solo. Entonces, no necesitamos prácticamente ser ungidos por aceite si tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Es correcto eso? En parte, porque si notamos, mis hermanos, en esta parte de Santiago, el Espíritu Santo, ¿estos cristianos tenían el Espíritu Santo? No, porque Jesucristo no había no había muerto, pues. Sí, sí había muerto. ¿De acuerdo? Santiago, mis hermanos. Santiago venía después, sí, exacto, sí. El Espíritu Santo ya había descendido y estos cristianos eran, estos son cristianos del primer siglo. Del primer siglo, sí. Entonces, es un simbolismo nada más, mis hermanos. ¿Podemos orar sin aceite? Sí. Sí. Pero no hay ningún pecado con orar con aceite. Lo que dice Santiago dice, úngelo en el nombre del Señor. Entonces, ese es el mandato. No es que el aceite tiene poder o es que si no uso aceite no va a ser sano, ajá, correcto. Sino de que cuando pongo aceite sobre un hermano que está en pecado, que dijo, estoy confesando que estoy en pecado, estoy diciendo, el líder está diciendo, te voy a aplicar aceite, hermano, en el nombre del Señor.
Porque el Señor está probando de que tú te estás repitiendo y estás confesando tu pecado. Y como el Señor dice que lo va a sanar y lo va a restaurar y lo va a levantar, dice, el Señor está probando esto. Entonces lo estamos haciendo, el aceite es para una aprobación de que el Señor está ahí, porque dice en el nombre del Señor, úngelo con aceite. Sí, sí, claro, estoy claro. El asunto de que no poner la confianza en el aceite, digamos, Amén. trae un aceite de Israel que es de los no. olivares y todas las cosas, que es como prácticamente lo ponen como mágico, pues. O sea que la confianza es en el Señor, en Dios. Sí. Puede ser cualquier aceite. Aceite de carro. mazola. De mazola, de todo. Así es. Ahora no tengo aceite, pero bueno, voy a sacar la varilla del carro, le voy un poquito ahí. Es como el agua bendita que usan en otras religiones también. El aceite no es el punto ahí, mis hermanos. El aceite está diciendo, el Señor está probando esto. Amén, amén. Así como les dije el ejemplo de Marcos 6:13. Los discípulos ungían a los enfermos con aceite porque Jesús no estaba presente ahí físicamente. Entonces está diciendo, Jesús nos envió y este es el sello de que Él nos envió. Estamos poniéndole aceite a ustedes. Pero sí, no es nada medicinal ni nada de que voy a comprar ya los aceites ungidos. Ahí no. Eso es brujería. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano. ¿Questions? ¿No? ¿O el hermano no tiene allá? Ok. No, ok. Just a comment. Pastor Miguel Guerra says, Dios los bendiga, hermanos. Okay, bendiciones el pastor Miguel Guerra, que el Señor lo bendiga y donde esté, que los cuide y los guarde y los traiga con bien. Entonces así, mis hermanos, estamos despedidos y gracias por su atención. Los amigos, los hermanos también que nos ven en la página, el miércoles retomamos otra vez el libro de Jueces, mis hermanos, y vamos a ver cómo los israelitas vivían en ese círculo vicioso que muchas veces nosotros caemos también. Entonces, el Señor los bendiga. Gracias por su atención.